En un rato más vamos a escuchar al banco australiano. Sin embargo, antes quiero hacer un resumen rapidito de lo que ha ocurrido este lunes en función de lo que estamos operando en Forex IQ, simplemente porque he estado movidito. En relación a mi análisis semanal, únicamente en dos cruces se han cumplido mis criterios de trading. Dólar neozelandés contra el dólar americano, el precio se retrajo exactamente de acuerdo al plan y bueno, ya está a punto de llegar a la primera zona intraday en donde yo voy a sacar la mitad de mi posición para dejar el resto correr. Mi stop loss evidentemente ya está en break even. De no haber entrado de acuerdo al plan, me parece que esta vela es una pin bar muy clara, muy evidente, siendo esta una señal de trading interesante. Por acá abajo tengo al euro contra el yen, siendo este el otro cruce en donde se cumplieron mis criterios de trading. El precio se retrajo exactamente y al pip a mi zona de trading. Había elementos técnicos suficientes. El precio me parece ya llegó a la que se va a confirmar muy próximamente como una zona de resistencia intraday. Yo ya saqué la mitad de mi posición, ya estoy en break even y evidentemente el potencial es magnífico. Del lado intraday no he podido entrar, todavía no se cumplen mis criterios. Publiqué el gráfico del dólar australiano contra el dólar americano. El precio está rebotando desde exactamente mi zona intraday, pero todavía no se cumplen mis criterios de trading. Por acá abajo tengo al dólar australiano contra el dólar canadiense. También lo publiqué en función de la expectativa al banco australiano. Y bueno, este ya está rebotando exactamente en donde lo había yo previsto. De cualquier manera, en este momento y por lo que te contaré a continuación, me parece importante esperar un poco, sobre todo a ver si no trae sorpresas el statement y el anuncio del banco australiano. Para empezar hay que recordar que Australia había sido todo un ejemplo a seguir, por donde lo vieras. Del lado sanitario, nos habían demostrado que fueron perfectamente capaces de contener una situación por demás crítica, lo que a su vez, por el lado económico, ya estaba dando buenos frutos. Ya teníamos señales más o menos significativas en algunos rubros críticos de su economía. Sin embargo, las buenas noticias no duraron demasiado. Desafortunadamente para ellos, el gobierno australiano les avisó que regresaban al confinamiento. Los datos de contagios volvieron a ser alarmantes para ellos y por supuesto estos no se tentaron el corazón para regresar a la gente a su casa y para cerrar las cortinas de los negocios. Y esto ya está teniendo un primer impacto en aquellos rubros en donde habíamos tenido alguna clase de mejora. En los datos acumulados en el último mes, si bien es cierto, hay algunos rubros en donde todavía no se ve esto, por ejemplo, en la actividad económica, hay algunos rubros que ya están mostrando una corrección en comparación con los datos previos. Me refiero al empleo y al consumo, claro está. Y del lado de la inflación, evidentemente todavía no vemos ninguna clase de recuperación. Todo esto dentro de los parámetros normales, ¿eh? Y sin embargo, parámetros normales, pero debajo de la sombra del rebrote. Lo que augura entonces que esto se puede poner peor. En ese sentido me parece que entonces la apuesta principal del mercado hacia el dólar australiano es que el banco australiano va a emitir un anuncio sumamente cauteloso. Y que si el mes pasado el gobernador Lowe alcanzó a comunicarnos un poco de optimismo en algunos de sus comentarios, me parece que estos, en este momento, ya no tienen cabida. Esto hay que sumarle dos elementos adicionales. Pon atención. Un elemento netamente doméstico que ya te expliqué. La semana pasada, el gobierno australiano nos avisó que el déficit al cierre de su año fiscal era de 100 billones de dólares australianos, más grande que en 2019. 100 mil millones de dólares australianos, pues. Lo que, por supuesto, pinta para que 2020 sea una pesadilla. Por otro lado, tenemos el asunto del apetito hacia el riesgo. Este, claro, no es doméstico, es global. Y es que desde hace 2 semanas te expliqué que se le estaba acabando la gasolina. Y si bien es cierto, el dólar australiano ha seguido registrando máximos importantes, para no ir más lejos, frente al dólar americano, hizo la semana pasada un máximo multimensual, definitivamente ya no tiene el combustible que tenía del lado del apetito. En ese sentido, entonces, podemos explicar muy claramente
por qué el dólar australiano se está comportando de la manera en la que esta semana comenzó. Ahora bien, ¿qué posibilidades hay de que este anuncio agregue elementos para que el mercado quiera vender más dólares australianos y el movimiento entonces sea más grande? Me parece que la probabilidad es baja. ¿Por dónde podría venir el riesgo aquí? Es muy fácil. Piensa que estamos asumiendo que sus tasas de interés están en donde tienen que estar. Sin embargo, si Lowe o el statement del Banco Australiano implican de alguna manera que aún tienen espacio para la tasa cero, entonces sí podríamos ver un desplome importante en el dólar australiano. Si vemos alguna clase de insinuación, número 2, en términos de sus programas de estímulos, por supuesto que podríamos ver entonces un movimiento mayor en el dólar australiano. Cualquier preocupación relativa a lo que te acabo de comentar, en un tercer lugar, llamémosle crecimiento, inflación y por supuesto déficit, podríamos ver alguna clase de movimiento adicional al que ya hemos visto. Me parece que la perspectiva es dovish, pero me parece también que el mercado ya está posicionado. Es por eso que yo estoy esperando operar en los dólares australianos. Ya elegí a mis dos víctimas favoritas en función de este anuncio y de lo que ha ocurrido recientemente. Y los criterios todavía no se cumplen. Estoy esperando con las manos debajo de las piernas el anuncio del Banco Australiano para tomar una decisión distinta a lo que en este momento llevo. Cualquier cosa adicional, por supuesto, te mantendré al tanto en el Patreon.